En la noche del 19 de marzo de 1960, la policía fue convocada a una casa estilo rancho en Independence, Missouri, a 10 millas al este de Kansas City. Allí, una joven ama de casa afirmó que escuchó el disparo de un arma en el dormitorio donde dormía su esposo, Shane Kinney. Al entrar, dijo que encontró a su pequeña hija Dana sosteniendo una pistola calibre 22 y a su esposo con un disparo en la nuca. La víctima fue llevada en ambulancia al hospital, donde lo declararon muerto. Sharon Kinney acababa de perder a su marido en un supuesto accidente doméstico. Este sería el inicio al oscuro estrellato que la convertiría a la señora Kinney en toda una celebridad del crimen y el misterio. Hoy les traigo el caso de Sharon, la pistolera Kinney, la asesina que escapó de la cárcel y jamás fue capturada. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Comencemos con esta historia, la de Sharon, la pistolera Kinney. Es una historia llena de misterio. Creo que sería una de las mujeres con más suerte del mundo, y ya vamos a conocer el porqué. Sharon Kinney nació como Sharon Elizabeth Hall el 30 de noviembre de 1939 en Independence, Missouri. Era hija de Eugenio y Doris Hall. Sharon Kinney era una hermosa rubia que soñaba con una vida fuera de su ciudad natal. En el 1956, a los 16 años, Sharon conoció a su futuro esposo, James Kinney, en la iglesia. Los dos comenzaron una relación intensa, antes de que James regresara a la universidad en otoño para estudiar. Mantuvieron correspondencia por correo y Sharon le dijo que estaba embarazada. Más tarde abortaría. Era para convencerlo de que regresara a Missouri. Sharon Kinney estaba interesada en encontrar una pareja que pudiera alejarla de su ciudad natal, y vio en Shane al hombre correcto para dicho fin. Shane abandonó los estudios y regresó a Independence, donde se casó con Kinney el 18 de octubre de 1956. Después de su matrimonio, la pareja fue a Provo, Utah. James reanudó sus estudios, pero después lo suspendió nuevamente al final del semestre de otoño. Los Kinney regresaron a Independence, donde ambos encontraron trabajo. Kinney cuidaba niños y su marido trabajaba como ingeniero electrónico. Aunque Sharon Kinney afirmó haber tenido un aborto espontáneo de su primer embarazo, rápidamente volvió a quedarse embarazada. En otoño de 1957, dio a luz a una hija a la que llamaron Dana. Le gustaba derrochar el dinero a Sharon y esperaba cosas mejores para su vida. No había nacido para ser una simple ama de casa de los años 60, pero con el salario de James, primero vivieron en una casa alquilada junto a la de sus padres y después en una casa estilo rancho que había construido. James trabajaba por la noche en la empresa Bendix y su esposa ocupaba sus días primero en compras y después en otros hombres. Cuando la pareja tuvo el segundo hijo al que llamaron Troy, Sharon ya estaba teniendo una aventura extramatrimonial con un amigo de la escuela secundaria llamado John Boldix. Sharon vivía en el condado de Jackson, Missouri, en el 1960. Cuando tenía 20 años, a esta edad, era una atractiva ama de casa con 2 hijos, Dana y Troy. Shannon y su esposo Shane, 6 años mayor que ella, discutían con frecuencia. La familia llevaba un estilo de vida modesto, pero Sharon quería un coche nuevo y irse de vacaciones. Se había casado con James cuando tenía 16 años y pensó que su vida sería glamorosa, pero no lo era.
A principios de 1960, Shane planeaba divorciarse, en parte por los gastos que tenía Sharon y en parte porque él sospechaba fuertemente de sus infidelidades. Habló con sus padres sobre la posibilidad de un divorcio en 1960, diciéndole que Sharon había aceptado, que estaba de acuerdo, pero si le permitía quedarse con la casa, la hija de la pareja, y le pagaba aparte $1,000 por mes. En cuanto a Sharon Kinney, también estaba considerando formas de salir de su matrimonio, aunque no eran buenas, eran oscuras. Según su amante, un día le ofreció $1,000 para matar a su esposo o para encontrar a alguien que lo hiciera, aunque después afirmó que ella estaba bromeando seguramente y se retractó de su declaración. En la noche del 19 de marzo de 1960, la policía fue a la casa estilo rancho de Sharon Kinney, en Missouri, a 10 millas de Kansas City. Allí, Sharon afirmó que escuchó el disparo de un arma y que en el dormitorio yacía su esposo muerto de un balazo en la cabeza. James se acostó a dormir una siesta. Mientras dormía, le dispararon en la cabeza y murió. Sharon dijo que su hija de 3 años, Dana, le disparó accidentalmente a Jane mientras jugaba con el arma. Según Sharon, su hija le dijo a Jane: «¿Cómo funciona esto, papá? ¿Cómo funciona?». Y luego, Sharon escuchó el disparo del arma y se apresuró, encontrando a Jane con el disparo en la cabeza y a su hija muy cerca. La víctima fue cargada a una ambulancia, pero ya estaba muerto. Los investigadores dudaban, por lo que le pidieron a Sharon que le diera el arma a su hija, para ver si realmente la niña podía jalar del gatillo. La niña demostró que sí podía apretar el gatillo de una pistola calibre 22. La policía creyó en el relato de Sharon. La familia de Jane confirmó que era un amante de las armas y que a menudo dejaba estas armas donde los niños podían alcanzarla fácilmente. Pese a que el arma no tenía huellas, la policía declaró que la muerte de James Kinney fue un accidente. Sharon Kinney era libre de irse. Sharon cobró 25,000 pesos del seguro de vida de su esposo, que en aquel momento era muchísimo dinero. Exactamente un mes después, en abril del mismo año, con el dinero de la póliza de seguro, Kinney se compró un Ford. En ese momento fue que conoció al vendedor de autos llamado Walter Jones. Los dos se llevaron bien enseguida y pronto comenzaron una aventura amorosa, descrita al principio como muy apasionada, aunque su relación fue problemática desde el principio. Walter Jones estaba casado con Patricia. En mayo, Kinney le pidió a John que la acompañara en un viaje, pero John no pudo, se negó. A su regreso, a fines de mayo, Kinney le informó a Jones que estaba embarazada de su hijo. Ella esperaba que dejara a su esposa. En cambio, John rompió su relación con ella. Sharon no era una mujer sumisa. Era una mujer inteligente, astuta y vengativa. Poco tiempo después, Patricia Jones, la esposa de Walter, desapareció. Después de presentar un informe de persona desaparecida, Jones habló con los amigos de Patricia con la esperanza de descubrir pistas sobre el paradero de su esposa. Un grupo que viajó en automóvil con Patricia tenía una historia intrigante que contar. Informaron que Patricia había recibido una misteriosa llamada telefónica el día de su desaparición. La persona que llamaba era una mujer que deseaba hablar con ella después del trabajo. Patricia accedió a esta reunión y le pidió al conductor de su viaje compartido que la dejara en un lugar de encuentro en Independence. Confirmaron que una mujer esperaba a Patricia y que Patricia se subió a su auto, pero no pudieron ver a la mujer. Jones se enfrentó a Kinney. Ella admitió que efectivamente se había reunido con Patricia ese día y que le había contado sobre todo el asunto. Después afirmó que la dejó cerca de la casa de los Jones. Walter dudaba de esto y exigió a Kinney que fuera sincera. Kinney se mantuvo fiel a su historia, alegando inocencia. Sharon, siendo el alma amable que era, ayudó en la búsqueda de Patricia. De hecho,
Fue ella, junto con su amante, John Boldix, quienes encontraron el cuerpo sin vida de Patricia Jones. Efectivamente, la pareja descubrió rápidamente el cuerpo de Patricia Jones, acribillado a balazos, en un área remota a las afueras de la ciudad. En un principio la policía pensó que Patricia había sido abusada y asesinada. La ropa de Patricia había sido rasgada, haciendo que su muerte pareciera una agresión sexual que salió mal. Le habían disparado 4 veces. Al menos uno de los disparos estaba a corta distancia. Le dispararon una vez en el estómago, 2 veces en el hombro y una vez en la cabeza. Habían encontrado su ropa interior a escasos metros de su cuerpo. Pero después, uno de los agentes de policía llegó a la conclusión que parecía una escena montada por alguien que quería hacer creer que la habían intentado violar. Patricia había sido ejecutada. Este detective descubrió que ella estaba de rodillas cuando le dispararon. Según el testimonio posterior de Kinney, en la tarde del 26 de mayo se puso en contacto con Patricia Jones en su oficina y le dijo que Walter estaba teniendo una aventura con su hermana. Kinney luego se reunió con Patricia Jones esa noche para discutir todo el asunto más a fondo y luego la dejó cerca de su casa. Según su esposo, Patricia Jones, nunca llegó a la casa esa noche. Walter Jones denunció su desaparición a la policía al día siguiente y comenzó a llamar a personas que creía que podrían haberla visto a su esposa. Tenía una ventaja cuando habló con los amigos de Patricia, que compartían el viaje con ella para ir a trabajar. Les contó que recibió una llamada telefónica ese día de una mujer no identificada que la quería conocer. Ella le había pedido al conductor del viaje compartido que la dejara en una esquina, en una calle en Independence. Según Kinney, la vio por última vez en el lugar donde ella la había dejado, cerca de su casa. Dijo que estaba hablando con un extraño, en un Ford verde de 1957. El cuerpo de Patricia fue encontrado el 27 de mayo de 1960 y 4 días después, Sharon Kinney fue acusada de su asesinato. Era la última persona que la había visto con vida. La policía interrogó a Sharon Kinney, a John Boldix y a Walter Jones, y posteriormente arrestó a Sharon Kinney por el asesinato de Patricia Jones. Además anunciaron que Kinney también sería juzgada por el asesinato de su esposo, James Kinney. Pero Sharon estaba embarazada y las pruebas tendrían que esperar hasta después de que ella diera a luz a su bebé. Extrañamente, Sharon recibió el apoyo incondicional de los padres de James Kinney. Muchos dijeron que esto fue para poder ver a sus nietos. Sharon Kinney fue juzgada por separado por cada asesinato. El juicio por el asesinato de Patricia Jones comenzó en junio de 1961. Pronto llegaron los medios de comunicación para cubrir el sensacional caso. Una hermosa ama de casa de cabello rubio y ojos claros, con un rostro angelical, estaba siendo acusada de 2 crímenes atroces. Al final, citando la falta de evidencia concreta, puesto que el arma que mató a Patricia Jones no había sido encontrada, y no podían confirmar que dicha pistola había sido usada para matar a Patricia Jones, el caso contra Sharon Kinney iba a caerse. Kinney le dijo a los investigadores que había perdido el arma durante un viaje a Washington. Luego simplemente declaró que el arma había desaparecido, hasta que un investigador rastreó a la persona que le vendió el arma al Kinney. Dijo que la había probado disparándole a un tronco. La bala debía estar incrustada ahí. Los investigadores se sintieron felices por esto. Si sacaban la bala, podrían constatar que había sido el arma homicida de Patricia Jones, pero la suerte no estaría del lado de la justicia, y Sharon saldría libre de culpa. Al cortar el tronco con una motosierra para extraer la bala, destruyeron la prueba. La bala fue cortada y no pudieron hacer las pruebas necesarias. El jurado encontró a Kinney no culpable del asesinato de Patricia Jones. Un miembro del jurado incluso le pidió un autógrafo a Sharon Kinney después de que se leyó el veredicto. Un momento capturado por los fotógrafos. El juicio por el asesinato de James Kinney resultó mucho más complicado. Sharon nuevamente
culpó de la muerte a su hija Dana de 3 años. Ella dijo: Dana entró al baño tratando de que yo jugara con ella. Hizo varios viajes al dormitorio tratando de llamar la atención de Jane. Ella trajo varios juguetes y le hizo preguntas. Entonces escuché a Dana en el dormitorio. Ella estaba diciendo: muéstrame esto, papá, enséñame esto, tal como lo había hecho varias veces antes con sus juguetes. Y escuché un disparo. Supongo que fue el disparo mortal. Entré al dormitorio y Dana estaba parada allí, y James estaba acostado, y vi la sangre y pensé que estaba muerto. Cogí a Dana y la puse en el sofá, y llamé al padre de Jane. El jurado llegó a un punto muerto, 7-5 a favor de la absolución. El jurado era compuesto en su mayoría por hombres, y no la veían como una asesina. Como los miembros del jurado no pudieron ponerse de acuerdo sobre un veredicto, se fijó otro juicio para octubre de 1964. El primer juicio en enero de 1962 terminó con una condena, pero el veredicto de cadena perpetua fue anulado debido a irregularidades procesales. Un segundo juicio terminó abruptamente en un juicio nulo, mientras que un tercer juicio en julio de 1964 terminó con el jurado colgado, lo que le permitió a Sharon Kinney salir bajo fianza. Sharon estaba libre por ahora. Pasó gran parte de su tiempo merodeando por una parte mala de la ciudad donde la mafia estaba a cargo. Eventualmente, Sharon convivió con un ladrón y estafador de poca monta llamado Samuel Pugliese. Los dos decidieron huir a México, con una bolsa llena de armas. En septiembre de 1964, un mes antes del cuarto juicio de Sharon por el asesinato de su esposo, Sharon fingió ser la esposa de Pugliese y usó el nombre de Janet Pugliese. El 18 de septiembre de 1964, Sharon fue sola a un bar y recogió a Francisco Paredes Ordóñez, un mexicano estadounidense de 45 años que estaba de visita en México. Su empleo habitual era trabajar en un almacén en Chicago. La pareja habló mientras tomaban algo y luego se registraron en un motel como una pareja casada. Unas horas más tarde, ella le disparó 2 veces en el corazón matándolo, en lo que ella diría que era defensa propia. Mientras intentaba huir del motel, le disparó a Enrique Rueda, un empleado que le impedía el paso. Enrique logró desarmar a Sharon y encerrarla en su habitación de motel, con el cuerpo de Francisco, mientras llamaba a la policía. Ella afirmó que él trató de violarla y por eso le disparó, matándolo e hiriendo a un empleado de hotel que entró en la habitación después de escuchar los disparos. Un retorno a la balística reveló que la pistola que mató a Ordóñez era la misma que había matado a Patricia Jones. La policía mexicana no creyó lo que decía Sharon Kinney sobre el intento de violación y la juzgó por homicidio. En octubre de 1965 fue declarada culpable y recibió una sentencia de 10 años de prisión. Una apelación posterior, en una revisión judicial, tuvieron un efecto adverso en el caso de Kinney, extendiendo su sentencia a 13 años, alegando que la primera había sido demasiado indulgente. Sharon Kinney pasó los siguientes 4 años en una prisión mexicana, ganándose el apodo de la pistolera. Dentro de la prisión, ella gobernaba el terreno y a menudo se burlaba de las otras reclusas, actuando con dureza. Sharon no había tenido una infancia difícil como la mayoría de los asesinos. A Sharon simplemente le gustaba matar. El 7 de diciembre de 1969 hubo un corte de energía en la prisión de mujeres, donde Sharon estaba encarcelada, y ella escapó. Los guardias notaron que ella había desaparecido a las 9 de la noche, pero no alertaron a las principales autoridades de la prisión hasta las 2 de la madrugada. La policía llegó al perímetro de la prisión y notó huellas y una escalera de escape de incendios cerca de 8 pies de altura. Se organizó una cacería humana masiva. No se volvió a ver a Sharon Kinney desde entonces.
A fines de diciembre, las autoridades mexicanas dejaron de buscarla. Las teorías sobre su desaparición son muchas. Una dice que se hizo amiga en la cárcel de una reclusa y escapó por un muro de 2,5 metros hacia la libertad. La madre de Sharon había telefoneado ese día y algunos creen que estuvo involucrada en la fuga. Otro rumor es que la familia de su víctima, Francisco Paredes Ordóñez, la ayudó a escapar y luego la mató. Algunos creen que escapó por la frontera con Guatemala. Sharon Kinney todavía hoy tiene una orden de arresto y es la más larga por asesinato en la historia de Kansas City, Missouri, y una de las órdenes de arresto por delitos graves pendientes más larga de la historia de los Estados Unidos. Sharon Kinney simplemente aprovechó un apagón para desaparecer. Otros creen que su novio la ayudó a escapar. El FBI trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas, pero tuvo una breve búsqueda, alegando que era poco probable que regresara a los Estados Unidos, y en cambio era más probable que se hubiera dirigido a Guatemala. La orden de arresto de Kinney por el asesinato de su esposo James fue emitida en el 1964 y sigue vigente hasta el día de hoy. La buena apariencia y la sensacional historia de Sharon Kinney la convirtió en una figura enorme en la prensa en ese momento. Pasaron 61 años del crimen de Patricia Jones, del señor Kinney, y quedó claro que esta asesina no era una delincuente común. Es probable que la pistolera todavía esté viva. Hoy tendría 85 años y estaría en alguna parte del mundo. En el 2012, las hijas de Sharon Kinney, Dana y Darla, que todavía están vivas, llevan una vida normal y expresaron que seguramente su madre todavía estaba con vida. El hijo de Kinney murió hace varios años. Con el tiempo se descubrió que Kinney se inspiró para matar a su esposo por un artículo en una revista. Leyó sobre Lillian Chastain, una mujer de Virginia que le disparó a su esposo en una discusión y atribuyó la culpa de disparar 2 veces a su hija. Los cargos contra Lillian se presentaron en febrero de 1960, unas semanas antes de la muerte de James Kinney. Sharon lo habría leído en una revista mientras estaba en la peluquería, y de este caso se inspiró para decir que su hija le disparó a su marido. Walter Jones jamás volvió a ver a Sharon Kinney. Sus familiares recuerdan que padecía de pesadillas terribles en las cuales se despertaba gritando el nombre de Sharon Kinney. También se descubrió que después de recibir la libertad, Sharon colaboraba en ocasiones con la mafia como pistolera en Kansas City, razón por la cual hay teorías de que la mafia la ayudó a desaparecer de Estados Unidos. Algunos dicen que Sharon Kinney todavía está viva, otros creen que no. Algunos creen en una teoría que dice que Sharon fue asesinada en México. Hay muchas teorías locas de que fue de la vida de Sharon Kinney una vez que se escapó de la cárcel mexicana. Algunos creían que se había convertido en hombre y que había intentado casarse con una mujer mexicana a la que asesinó. Otros creen que posiblemente Sharon Kinney se fue a Alaska, donde tenía parientes. Entre las pertenencias de Sharon, encontradas en México, estaba la pistola calibre 22 que mató a Patricia Jones, pero debido a las leyes de doble incriminación no se puede volver a juzgar a Sharon Kinney por ese delito. Sharon Kinney en Estados Unidos está acusada de múltiples asesinatos. La causa de su esposo no prescribió. Es buscada por el FBI y la Interpol y hoy tendría 85 años, pero después de 61 años no pudieron encontrar ni un solo rastro que fuera real sobre dónde podía estar esta mujer. Tampoco hay ninguna prueba de que haya muerto, ni en México ni tampoco en Estados Unidos. Hay una teoría que afirma que su madre la ayudó a volver a los Estados Unidos. Después hay un montón de teorías muy locas y Sharon Kinney pasó a ser una especie de leyenda en esta época. Es la mujer que asesinó a 3 personas. Es una mujer que trabajó para la mafia. La mandaban a dispararle a algunas personas.
Esto fue comprobado por la policía, que Sharon Kinney participó varias veces con la mafia como pistolera. Es una mujer realmente que llama mucho la atención y es un caso muy sorprendente. A mí me fascinó. Muchos la conocen como la mujer con más suerte del mundo porque su hija de 3 años pudo disparar un arma y porque la bala fue destruida sin querer cuando la intentaron sacar del tronco. Y después porque para muchos fue buena suerte ir a una cárcel de México, donde fue demasiado fácil para esta mujer tan inteligente y astuta escaparse y quedar libre para siempre y no pagar nada por ninguno de sus crímenes. Solamente estuvo 4 años en la prisión de México, donde se cuenta que la pasó muy bien porque tenía privilegios y prioridades y las presas le tenían miedo, terror a Sharon Kinney. Por eso la apodaron la pistolera. Es una historia muy interesante que despertó muchísimas teorías y es personalmente para mí la mejor que traje hasta el momento. Es digna de una novela de misterio, digna de una novela policíaca. La historia de Sharon Kinney es digna de ser contada. La verdad que es terrible que no haya cumplido su sentencia por haber asesinado a tantas personas, pero es una historia digna de ser contada. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.